Las dos únicas escuelas que se fundaron con la condición específica de formar a los maestros de las escuelas normales primarias, que se llamaban en Francia, son la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud, que era de hombres, y la Escuela Normal Superior de Fontenay-Roche, que era la de mujeres. El fin de esas escuelas fue formar a los maestros que enseñaban en las escuelas normales primarias, que son nuestras escuelas normales originarias, ¿sí? Esas dos escuelas tuvieron una larga trayectoria hasta que en el gobierno Mitterrand, es decir, después de 100 años casi de su fundación, la cerraron. Y Francia formó y fundó unos institutos universitarios de formación de maestros, pero no volvió a formar maestros que formaran maestros. Eso es algo bien importante, porque como siempre miramos para esos lados para ver qué hacemos nosotros, que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando se funda la Universidad Pedagógica en Colombia, hay un cierto matiz de eso, pero que tampoco se consolidó. Entonces tenemos el serio problema de quién forma a los maestros de maestros. Es decir, a todos aquellos que, en el caso de Colombia, trabajan en las escuelas normales. Cuando nosotros hablamos de escuelas normales en Colombia, también yo tengo un serio problema con las leyes colombianas, porque en las leyes colombianas se terminó el título de maestro. Es decir, las escuelas normales dan un título de normalista superior. Antes daban un título de bachiller pedagógico, no sé qué es peor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El título de normal superior no es un título profesional. No está en las listas de la OIT. Como tampoco son títulos profesionales los de maestría y los de doctorado. Esos son títulos académicos, pero no profesionales. Entonces yo creo que algo por lo cual hay que discutir, y ojalá FECODE entendiera esto, es que hay que devolverse al título de maestro. Porque si no, los maestros que enseñan en las escuelas y que forman las normales superiores no tienen título profesional, por más que se hable de su profesionalización. Entonces, eso es algo a tener en cuenta y que hay que solucionar de alguna manera, porque los nuevos decretos y demás de la reorganización vuelven a no mencionar el tema. Pero se los dejo ahí para que lo piensen. Y por último, yo me había hecho ilusión cuando leí que las universidades de Antioquia y la pedagógica habían creado una carrera de pedagogo. Pensé que había sido pensada como los futuros maestros de maestros, pero también me equivoqué, porque tampoco forman a los maestros de las escuelas normales. Entonces, tenemos varios problemas que resolver que no son menores. Y lo mismo sucede con las escuelas, con las facultades de educación respecto de los licenciados, pero yo no voy a tocar ese tema porque el tema fundamental aquí es la formación de los maestros que enseñan en la escuela primaria. Y por último, sí voy a hacer otro comentario, es que a mí no me parece que las escuelas normales tengan que formar a los maestros parvularios. Eso ha sido en la tradición colombiana, ha sido problema y tema de las universidades. Entonces yo creo que agregarle ya a la tarea fuerte y de una responsabilidad infinita con el futuro de la sociedad, de la formación de los maestros primarios, agregarle la formación de los maestros parvularios, me parece realmente un desatino. Ya lo dije. Entonces, el problema es que la ausencia de un título profesional que acabo de mencionar, como es el de maestro, también ha llevado a una cierta ambigüedad a la identidad de las escuelas normales. Porque forman un normalista superior que va a ir a enseñar a la escuela primaria. Entonces, ¿dónde se mueve, ¿sí?, su campo profesional de un normalista superior? Porque no es maestro. Entonces,
porque aunque nosotros en la práctica sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero no es acorde con la profesionalización y con el título profesional que necesita un maestro para enseñar. Entonces, hablemos qué relevante es que los maestros que enseñan en las escuelas normales tengan como principio fundamental que van a formar maestros que van a enseñar alumnos. Puesto que en la historia los maestros de la escuela primaria son los que realmente enseñan. Enseñan en el sentido más tradicional e histórico del concepto. Porque los maestros de enseñanza secundaria, los profesores de enseñanza secundaria, si los maestros de primaria enseñan de verdad, los profesores de enseñanza secundaria pueden guiar estudios, porque van a tener estudiantes, que son gente autónoma que aprende y estudia por sí misma, y que aprende por sí misma. En cambio, en el caso de los profesores, de los maestros de primaria, al tener alumnos, los alumnos necesitan que un soporte, un apoyo, un proceso de transmisión cultural para que ellos vayan creciendo y se inserten en la sociedad en que viven y sean capaces de transformarla. Porque la escuela es eso, la escuela es una inmersión cultural, es un elemento constitutivo fundamental de la cultura. Entonces, si nosotros no tenemos claro qué es la escuela, difícilmente tengamos claro cómo se forma un maestro. Por eso que a veces uno ve unos listados infinitos de, de contenidos en las escuelas normales que uno se pregunta, ¿y esto como para qué sería? Entonces, hay un tema que a mí me atañe directamente y que también al profesor Granado creo que lo atañe, y al profesor Flores también, es que el eje fundamental de la formación docente es la práctica. Es como la de los médicos. Los médicos van tempranamente al hospital y nosotros tendríamos que ir tempranamente a la escuela. En el caso de muchas de las escuelas normales en Colombia, eso es muy fácil porque tienen las escuelas de aplicación al lado y son parte de las escuelas normales. Pero no es solo en esa especie de burbuja, porque las escuelas de aplicación de las escuelas normales tienen un poco un carácter de burbuja, por donde un maestro pasa para hacer su práctica. Tendría que ir a distintas escuelas de distinto estilo, con distintas extracciones sociales, ubicadas en distintos lugares. Y en el caso de muchas de las escuelas colombianas normales o superiores, la ruralidad es un aspecto muy importante. Entonces también tendrían que repensarse en ese sentido, en cómo la ruralidad, que ya he visto muchas escuelas que lo hacen, hace parte fundamental, porque enseñar en una escuela rural es bien distinto a enseñar en una escuela urbana. Entonces, la pregunta entonces es, si la práctica es el eje, ¿sí? ¿Cómo se vincula los aparatos teóricos que están involucrados en la formación docente a esa práctica? Sin duda hay aparatos disciplinarios, ¿sí? Que son un apoyo a esa práctica, pero hay otros que son una parte esencial de esa práctica. Entonces, el apoyo, pero las disciplinas de apoyo tienen que tener muy claro que son disciplinas de apoyo a la formación de maestros. Entonces, una disciplina de apoyo que a mí siempre me ha parecido muy importante es la historia. ¿Pero qué historia? Sin duda, la historia nacional. Ya, la historia nacional. La historia universal,
también tendría que estar ahí. Pero ¿de qué manera? Por ejemplo, un aspecto muy importante que muy pocas veces se toca es la historia de las instituciones. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es una institución y la escuela es una institución. Entonces, tenemos que entender que la educación es una institución. Entonces, es muy distinto hablar de historia de la educación que de historia de la pedagogía o de historia del pensamiento didáctico o de la didáctica. Son tres terrenos diferentes. Entonces, no se pueden juntar todos en un solo curso de historia. Y la historia de las instituciones, que hay una historia macro de las instituciones, tiene que servir para entender la condición de institución social de la educación. Porque eso no siempre está claro. Entonces, ese es un tema no menor. Entonces, un profesor de historia en una escuela normal tiene una tarea súper importante porque tiene que encuadrar, ¿sí? Y tiene que dar un campo claro de dónde se va a insertar el oficio de maestro. Porque si nosotros desconocemos la historia, y no estoy hablando de la historia del oficio, que es otra harina de otro costal, sino de la historia de la institución donde los maestros van a oficiar. Porque la escuela es una de las formas que asume la institución de educación. Hay otras formas de educación, hay otras formas de la institución, porque la vieja tradición de la UNESCO que decía que hay educación formal y no formal. Toda la razón, hay educación formal y no formal. Entonces, esa distinción parece que la perdimos por el camino, entonces perdimos parte de la historia no menor de la institución de educación. Y por eso que muchas veces los términos se usan con una gran ambigüedad. Y por eso que los cursos de historia son esenciales. Otros cursos que aparecen bastante esenciales son los de psicología. Y aquí tenemos un problema súper serio. Y el problema súper serio es que los cursos de psicología se adaptan generalmente a las modas existentes. Entonces ahora es difícil encontrar, por lo menos mi experiencia dice, cursos de psicología que vayan más allá del constructivismo. Y resulta que los nenes no son constructivistas. Aunque todos digan que sí, no son. Porque además de todo lo que tiene que ver con el desarrollo intelectual y cognitivo, los niños tienen un desarrollo social, los niños tienen un desarrollo emocional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿desde dónde miramos eso? Es decir, las corrientes psicológicas que tendrían que ser enseñadas en una escuela normal, ¿sí? Serían todas aquellas corrientes psicológicas que tienen como objeto de estudio fundamental al niño y la infancia. Así como cuando uno forma profesores de enseñanza secundaria, tiene que dedicarse a la psicología de la adolescencia, en todos sus aspectos y todos sus aspectos. Entonces, el tema es que en disciplinas como la psicología no puede haber un catecismo, un único catecismo, sino que tienen que entregar una caja de herramientas bien importante para que los maestros, futuros maestros, ¿sí?, sean muy conscientes y aprendan y se incorporen y se apropien, ¿sí?, de todas las posibilidades del desarrollo integral, aunque suene una palabra arcaica, de sus alumnos. Porque los alumnos no son solo cognición. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque siempre aparece la cognición como el elemento fundamental. No, yo que soy una vieja piagetiana, le puedo decir que los maestros piagetianos no existen, porque si fueran maestros piagetianos, todo el resto de los niños, más allá de la cognición, no existiría. Entonces no puede ser eso así. Los cursos de psicología tienen que ser amplios y extensos y profundos en ciertas áreas, ¿sí?, como el desarrollo emocional, el desarrollo social y el desarrollo cognitivo. ¿Y cómo se juntan esos tres? Porque ese es el problema
Porque todas las corrientes psicológicas, por supuesto, tienen sus propias eh, sus propios problemas a tratar. No cubren todos los aspectos, sino que cubren y se dedican a un territorio específico, por decirlo de alguna manera. Pero no todo. Pero los nenes que nosotros vamos a tener y con los que van a trabajar, la gente que ustedes están formando, sí ocupan todos los territorios. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso confluya en la formación de maestros? El otro tema que me parece importante es cómo, cuando se enseñan disciplinas específicas del conocimiento, como por ejemplo las matemáticas, ¿sí? O, o la gramática, o, o, la geografía, o la propia historia, no solo importan los contenidos de las disciplinas, sino también las lógicas con las que operan esas disciplinas. ¿Mm? Porque ese aprendizaje de las lógicas con que operan las disciplinas va a ser fundamental para que los futuros maestros puedan articular esas lógicas de las disciplinas con las lógicas de la apropiación del conocimiento de los alumnos. Y es decir, que un profesor de matemáticas de una escuela normal tiene que saber de los contenidos de las matemáticas, pero también de las lógicas con que operan las disciplinas. Entonces, ese es un tema no menor, porque nosotros no podemos, ¿sí?, pensar en la enseñanza sin las lógicas de las disciplinas y las lógicas de la apropiación. ¿Cómo se articulan? ¿Dónde se juega la articulación? ¿Y por qué es imprescindible esa articulación? Y es imprescindible esa articulación porque si no lo conocemos, los niños van solo a repetir como loros lo que dicen los maestros. Otro tema que me parece importante y que vamos llegando al núcleo del cuento es la historia del oficio de enseñar. El oficio de enseñar, aunque haya amigos míos que no les guste la palabra oficio, pero no importa, yo voy a seguir hablando del oficio. El oficio de enseñar tiene una historia larga. Una historia que no empieza con Comenio. Una historia que, digamos que los primeros que escribieron y dijeron cómo enseñar algunos contenidos, son una gente como del siglo XI y del siglo XII, que por supuesto no hablan de la escuela primaria, porque tenemos también que pensar cuál es el desarrollo de la infancia. Y cuando en la historia de la civilización occidental aparece la infancia como un tema relevante. Y que eso trae aparejado el tema de la escuela. Entonces, las primeras conversaciones o los primeros escritos que hay sobre cómo se enseña no están dirigidos a la escuela, sino a la enseñanza de las artes liberales que se articulan en el trivium y el quadrivium. Esos escritos son de un señor que se llama Hugh de Saint-Victor, que era un cisterciense francés, y de otro caballero que se llama Gundisalinus, donde a través de la traducción de escritos griegos traducidos al árabe y del árabe al latín, aparecen las primeras anotaciones de cómo se enseña la gramática y cómo se enseña a escribir. Entonces, ese es el origen del oficio.
Y se va perfilando, obviamente, y pensándose de manera distinta a medida también que las sociedades se van complejizando. Y quizás la impronta más importante sobre la escuela primaria se produce con la revolución industrial. Y fíjense que no son los que están hablando de la infancia, de la escuela primaria, a los que más le preocupa el tema de la revolución industrial y lo que significó ella en términos de el inicio más que temprano del trabajo infantil. Fue Froebel, el papá de todas las maestras parvularias del mundo. Entonces, cuando la escuela primaria se vuelve relevante, eso empieza en cierta medida con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, con Condorcet, es la primera que habla de la necesidad de una escuela pública para todos. Y de una escuela primaria, o sea, de enseñar a leer y escribir en la escuela primaria. Porque la enseñanza de la lectura y la escritura es la herramienta más poderosa en la formación de ciudadanos, para Condorcet. Y no solo eso, sino que Condorcet es el papá de la escuela de adultos también, de lo que se llama hoy contemporáneamente, y desde la aparición de Freire y mucho antes también, de lo que es la educación popular, que es fundamentalmente educación de adultos. Entonces, la búsqueda del proceso de alfabetización generalizado en las sociedades es la que le da el impulso fundamental a la escuela primaria y, en consecuencia, a la figura de los maestros. Pero la tradición de la figura del maestro es muy diferente si estamos hablando de la cultura sajona o de la cultura que nosotros compartimos con el Imperio Español. El Imperio Español es el más tardío, si es que alguna vez lo hizo de verdad, mientras fue reino, y solo en épocas de las pequeñas épocas de la República cambia la idea, es donde la escuela es un tema fundamental. La escuela pública, los maestros. Entonces, esa tradición de una mirada por encima del hombro a los maestros de la escuela primaria que vemos en toda América Latina, la heredamos del Imperio Español, la heredamos de los Borbones, así heredada completa. Sin duda hubo personajes muy importantes que pelearon contra esa idea de el maestro que traía el Imperio Español. Y esos personajes uno los conoce, o sea, son aquellos que empujaron la fundación de escuelas normales, la búsqueda de la escuela pública, que son como los liberales ilustrados del siglo XIX. Entonces, el oficio de enseñar, que tiene una historia bastante compleja, es un tema que no a muchos les interesa en términos de cómo se aprende a hacer, cómo se aprende a enseñar. Y porque además el otro tema es qué significa enseñar. Porque la palabra enseñar muchas veces estuvo ligada o significada desde el adoctrinamiento o indoctrinamiento, como más les guste, desde la instrucción, como si la instrucción fuera indoctrinación, porque ese es el significado que se le da. Pero esas significaciones hicieron aparecer una especie de deterioro del concepto de enseñanza y lo marcaron de una manera muy profunda
sobre todo cuando se adoptan, como se han adoptado en todos los países de América Latina, los modelos de tecnología, de diseño instruccional, donde el maestro es simplemente un mensajero del curriculista. Yo uso esa palabra de manera así como metafórica, porque el diseño instruccional transformó al maestro en un cartero. ¿Por qué digo que es como un cartero? Porque los carteros nunca saben quién produjo lo que lleva dentro de los sobres. Y a los maestros con el diseño instruccional, que hoy se llama competencias, o sea, le han ido cambiando el nombre, pero la filosofía de fondo es la misma, y los principios son los mismos, ¿sí? Al maestro le dan un sobre con lo que tiene que enseñar, pero él nunca sabe quién diseñó lo que está dentro del sobre. Entonces es el cartero de los curriculistas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar en quebrar esa condición de cartero? Y eso es lo que peleamos durante muchos años, pero parece que no nos fue completamente bien. Los maestros que participamos del movimiento pedagógico. Porque esa era la pelea, dejar de ser carteros. Entonces, ¿cómo se hace? Y todo se juega, desde mi punto de vista, en gran medida, en la formación que se le da a los maestros. Porque los maestros no nacen intelectuales, se forman. No nacen profesionales autónomos, se forman. Entonces, porque nos llenamos la boca con la pedagogía crítica, con el pensamiento crítico, todos son críticos ahora, ¿sí? El tema es cómo se hace. Porque todos podemos estar de acuerdo con el pensamiento crítico. Yo no tengo ningún problema con el pensamiento crítico. Mi tema es que cuando formo un maestro, ¿cómo hago para que ese maestro sea un intelectual autónomo, capaz de tomar sus propias decisiones? Y cuando nosotros estamos formando maestros, y esta es la responsabilidad de los maestros que forman maestros, ¿sí? Es que ese proceso de formar un intelectual autónomo está en nuestras manos. ¿Y cómo se hace entonces? Porque ese pensamiento crítico no se transmite en los libros. Ese pensamiento crítico se forma con lo que nosotros hacemos como maestros. Para poner un ejemplo muy breve, cuando yo enseñaba fundamentos de la educación, una asignatura que tenía un título larguísimo, cuando yo hablaba, la imagen de mi discurso eran mis propias conductas. Cuando yo hablaba de la ética del maestro, cuando hablaba de la criticidad, de la necesidad de tener una posición sobre lo que uno habla, todo eso era yo la imagen, porque si yo hablaba y actuaba de otra manera, se genera un proceso de contradicción absoluta entre el discurso y las formas de vida. Y crean confusiones, porque uno no puede decir, ¿sí? Mire, los maestros tienen que ser críticos, pero cuando yo pongo una prueba, ¿sí? Lo único que hago es corregir si repiten o no repiten bien lo que yo estoy diciendo o lo que dice el X autor. Entonces, eso no es formar pensamiento crítico. Pensamiento crítico es cuando yo abro la puerta con mi trabajo pedagógico en la formación de maestros a una lectura de textos, incluso de los textos más connotados y sacralizados, ¿sí? A una lectura que busque los orígenes, el por qué, el para qué se llegó ahí y cuáles son las versiones distintas sobre cualquiera de los temas que se tratan. Si yo no hago eso, yo no estoy formando un intelectual autónomo.
qué es lo que tiene que ser un maestro. Entonces, la responsabilidad que tenemos los maestros, que formamos maestros, es exactamente esa. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, ahora está muy de moda esto de las metacogniciones y no sé qué cuentos más, ¿sí? Y para su información, la metacognición es una discusión que se abre alrededor de 1987-88 por los neopiagetianos. Que la metacognición es poder objetivar sus propios modos de construir conocimiento. Entonces, hay una pregunta que cuando uno se le hace a los estudiantes, y ojalá ustedes hicieran la prueba porque es muy entretenido, cuando uno hace una pregunta, ¿sí? El estudiante responde, y uno le dice, ¿y usted cómo pensó eso? ¿Cómo llegó a ese pensamiento? Después me cuentan de las caras, porque yo creo que ese es un ejercicio fundamental cuando uno va a ser maestro, porque uno tiene que tener, ¿sí?, la capacidad y desarrollar en sus estudiantes, ¿sí?, de sus estudiantes normalistas, la capacidad de poder decidir. Y para tener esa capacidad de poder decidir, hay que saber el origen de lo que se está enseñando, y el origen de los textos, y el origen de las ideas. Les voy a poner otro ejemplo, que yo sé que saca muchos problemas, pero igual lo voy a poner. Todo el mundo dice que los maestros somos maestros por vocación. ¿Alguien sabe dónde sale la palabra vocación y cuándo se usó por primera vez y con relación a qué? ¿Cómo se define la vocación? A raíz de un trabajo que estoy escribiendo, yo me dediqué a mirar esa historia. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de vocación. Nunca estuve de acuerdo. Lo que pasa es que ahora tengo el buen argumento para decir por qué no estoy de acuerdo, pero nunca estuve de acuerdo. Porque a mí no me llamó nadie a ser maestro. Y la vocación aparece en un texto de Clemente de Alejandría, que se llama El Pedagogo. Y la vocación es el servicio a Dios. Entonces yo no tengo ningún problema con que los sacerdotes y las monjas digan, y las religiosas en general, digan que llegaron ahí por vocación. Cero problema. Clemente de Alejandría le da totalmente la razón. Pero yo no soy maestra por vocación. Yo soy maestra porque decidí desde adentro mío misma ser maestra. Claro, ya encontré un señor que me ayuda y que le pone nota a pie de página, ¿sí?, que es el primer versículo de la Ética de Spinoza, ¿sí?, que habla de un término que a mí me parece muy fascinante, que es la causa sui, que es la causa primera. Entonces, mi causa primera es ser maestra. Yo soy maestra no por vocación. Y además porque yo me encuentro unos trabajos donde se le pregunta a los profesores por qué llegaron, por supuesto que la frase que tienen que marcar dice por vocación. Por supuesto que el 90% de los profesores dicen que llegaron a ser maestros por vocación. Mi pregunta es, ¿qué es la vocación? Porque nunca se define en ese trabajo, firmado por Álvaro Marchesi, qué es la vocación. Entonces, mi problema es que nosotros tenemos que entender que el oficio de maestro es un oficio que sale de adentro, que es uno quien decide. Por supuesto que en ese proceso de decisión juegan todos los factores culturales, sociales, intelectuales, todos los factores que ustedes quieran, porque uno no nace de un repollo ni vive adentro de un repollo, sino que vive en una sociedad, ¿sí?, vive en una cultura, vive en el mundo. Entonces, el tema fundamental es
¿por qué decido yo ser maestro? Y eso, y saquemos la palabra vocación. Hagamos el ejercicio. Ustedes a sus estudiantes en la normal de Amagá, pónganle la pregunta, ¿por qué decidió ser maestra? A la de los cursos de formación complementaria. ¿Por qué decidió ser maestro? No puede usar la palabra vocación. ¿Qué creen que puede salir? Se los dejo de regalo. Porque a mí me parece muy importante indagar que cuando uno saca la palabra vocación del mundo magisterial, cuáles son las razones por las cuales están en la formación. Y pueden ser de todo tipo y color, desde que van a ganar un sueldo rápidamente, lo cual es absolutamente aceptable en estos mundos en que vivimos, sí, pero las otras razones no sé cuáles son. Puede haber gente que lo haya elegido también por un gran compromiso social, también. Pero saquemos la palabra vocación a ver qué nos da como resultado. Porque eso es lo que a mí me gustaría ver. Porque los médicos y nosotros compartimos esa historia de la vocación. Y no, no es vocación. Y a mí me parece muy importante que alguna vez empecemos a develar los secretos de las palabras que usamos. Porque la palabra vocación está en la boca de todos. Entonces, a mí me gustaría ver cuál es, con cómo se puede, cuáles son las reales de verdad, materializadas ahí, ¿sí? De las razones por las cuales un muchacho o muchacha decide ser maestro o maestra. Entonces, aclarado ese término, vámonos para un lugar donde yo creo que es el espacio fundacional, donde se adquiere la identidad del oficio de maestro, y ese lugar es la práctica. La práctica, que se llama práctica pedagógica, práctica docente, práctica profesional, la pobre práctica ha tenido todas las adjetivaciones posibles, ¿sí? Pero lo interesante y lo importante son dos temas que a mí me parecen, que me parecen relevantes. Uno, primero es la vieja historia de la relación teoría-práctica. Con la cual yo tengo problemas. Porque en realidad esa relación teoría-práctica que fue descrita por Hegel y fue descrita por Marx, se llama praxis. Si yo hablo de la relación teoría-práctica, no hablo de práctica seca, sino de praxis. Porque como no tenemos una palabra cercana, y cuando se traduce praxis por práctica, está mal traducido. Porque la práctica es un elemento de la praxis. Entonces, vayamos hablando de otras cosas. La práctica está vinculada de manera directa con el mundo real. Es decir, nosotros no hacemos clase, no enseñamos en las nubes. Bueno, ahora sí, o sea, porque la enseñanza adquirió otros medios, pero, pero enseñamos con niños reales, porque los niños que están detrás de la pantalla son súper reales, son de carne y hueso, se pelean con el perro que ladra, con la mamá que trata de intervenir en el sistema, o sea, son más reales imposibles. Entonces, yo dije alguna vez, y creo que hasta lo escribí, que toda esta historia de la producción de saber pedagógico no es una historia de la relación teoría-práctica, sino que es una relación de teoría-realidad. Y la realidad es lo que hacemos todos los días. De esa realidad se trata. Que le llamemos práctica, será, pero es la realidad.
porque en esa práctica están involucrados una cantidad de elementos que pueden ser las invariantes que describe Freinet en su texto muy bien, que él llama invariantes pedagógicas. Eh, pero, pero si uno piensa y se pone a reflexionar, cuando uno está enseñando en una sala de clase o en el campito de la esquina o en el lugar que se les ocurra, porque enseñar enseña, no importa que sean las cuatro paredes de la escuela, ¿cuántos elementos están involucrados allí? Primero tenemos 40 personajes delante, todos diferentes, no hay ninguno igual a otro, cuyas cabezas piensan todos diferentes, y que nosotras como maestros, y eso es lo que hay que enseñarle a los maestros cuando van a la escuela de práctica, tenemos que hacernos cargo de todas esas diferencias. Porque si no nos hacemos cargo de todas esas diferencias, lo único que vamos a lograr es que los niños repitan como loros lo que dicen los maestros. Y no lo que dicen los maestros, lo que los maestros tienen que repetir de lo que viene en el sobre que le manda el currículum. Porque además está eso de por medio. Entonces, tenemos niños que además, antes de llegar a encontrarse con nosotros, a veces desayunaron, a veces no desayunaron, a veces se pelearon con la mamá, a veces no se pelearon con la mamá, a veces les dio un trabajo espantoso levantarse para ir, eh, a veces no había agua para ducharse, o sea, y además de eso, en esa maravilla de país llamado Colombia, me mojo como el diablo porque llovió mientras fui a la escuela caminando. Entonces, yo creo que todo eso está en juego cuando uno está como maestro, y eso es lo que importa, que los muchachos aprendan en la práctica, cuando uno empieza la conversación que va a mediar el proceso de transmisión cultural que se da en la escuela. Y digo de transmisión cultural porque con esta historia del neoliberalismo educativo, donde todo tiene que ser medible y todo tiene que ser ya sabemos qué, se pierde la noción de que en el mundo de la escuela primaria, las matemáticas, la lengua materna, la ciencia, la historia y la geografía, todo eso que está en los contenidos de los programas, tiene que transformarse en la caja de herramientas intelectuales, emocionales y sociales, porque esas son las herramientas de los niños que tenemos delante para que puedan ser ciudadanos o puedan participar realmente de la vida de la sociedad en la cual les ha tocado nacer. Y puedan participar activamente y puedan ser capaces de tener pensamiento propio. Entonces, a mí no me sirve cuando me dicen, mire, este chico aprendió tanto porque de las 10 preguntas tiene 9 buenas. A mí eso no me dice nada de lo que aprendió, nada de lo que realmente se apropió. Por eso que a mí el verbo aprender no me gusta. Porque el verbo aprender se ha terminado en saber responder preguntas. En eso termina la definición del verbo aprender. Y no es eso. Es un proceso de apropiación, de incorporación de las lógicas, de las distintas disciplinas que se articulan entre ellas para conformar un pensamiento ciudadano. ¿Les parece bonito lo que tenemos que hacer? No es nada fácil, es lo más difícil del mundo. Y nosotros tenemos que formar en las escuelas normales a profesionales que sean capaces de hacer eso. Entonces,
si una escuela se saca y se siente feliz, porque el 80% de sus alumnos le fue regios en la prueba saber, y a mí qué, eso a mí no me garantiza nada, nada en cuanto a la formación de los ciudadanos, nada. A mí como maestra no me garantiza nada. Mi tema es cuando yo puedo conversar con los muchachos, y lo que está pasando en Colombia es muy importante a ese respecto, ¿sí? Y que los muchachos sean capaces de poner la razón arriba de la mesa para poder dar cuenta de lo que está pasando. Y eso es posible cuando uno puede cuestionar a los maestros de práctica, los maestros consejeros, cuando dice, pero es que usted no preguntó bien. Mi pregunta es, ¿alguna vez el maestro le preguntó al maestro que está haciendo práctica, al maestro practicante, ¿cómo se llama? Oiga, ¿y por qué no dijo que los chicos preguntaran? Porque en realidad son los alumnos los que tienen que preguntar, no los maestros. El maestro tiene que estar tan bien formado, y su responsabilidad de las escuelas normales superiores, para poder recoger las preguntas de sus alumnos, no para hacer preguntas. Y eso se aprende en la práctica, porque es en la práctica donde se construye la identidad docente, que es otra palabra que circula a diestra y siniestra. Yo aprendí a ser maestra en mi práctica, y aprendí a ser maestra con los buenos maestros de práctica que tuve y con los malos, porque no todo el mundo es perfecto. Y eso reclama de que las escuelas normales se vuelvan a juntar y le reclamen al Ministerio de Educación, que es el que está a cargo, primero que le saque la formación de los maestros de preescolar, de circulación. Y segundo, que cada departamento sea capaz de organizar un sistema de escuelas de práctica y de formar a los maestros que están en las escuelas de práctica. Porque son ellos los responsables, en gran medida, ¿sí?, en el 50% de la formación de los nuevos maestros también. Es decir, hay un montón de temas que están como así cogidos con pincitas, ¿sí? Y donde uno hace así, chum, como cuando uno juega las cartas al castillo de naipes, chum, y se cae todo. Entonces yo creo que es responsabilidad de las escuelas normales, ¿sí?, y de los maestros de las escuelas normales, de los maestros de maestros, que es un título grande como una casa, ¿sí?, de ponerse las pilas y de pelear por un espacio que todavía está lejos de ser alcanzado. Muchas gracias. Daniel, Grana. Maestra Araceli, muy complacidos por este recorrido de su gran experiencia como maestra, y miramos cómo en nuestro contexto escolar de la escuela normal algunos de los dispositivos que usted hace mención, como la historia institucional, como lo que hace referencia al oficio y también al plan de formación, son hechos que debemos estar realimentando cada vez y que tendremos muy en cuenta en el proceso de formación de maestros, no solo en el programa de formación complementaria, sino desde preescolar hasta el programa de formación, para que miremos y hagamos el ejercicio de la vocacionalidad o la vocación. Me parece algo muy interesante para que cada uno se ubique de una realidad crítica y de criticidad en qué espacio se moviliza y por qué esa pasión y esas ganas de ser maestro. Le agradezco de antemano, y hay algo que no puedo dejar pasar antes de que hayan una o dos intervenciones de los maestros, que yo siempre discutí con mi papá en vida, porque él me decía que usted es maestro, pero es un oficio, ser maestro es un oficio. Y él, con su gran sabiduría, que apenas estudiaba a tercero de primaria, se reía y me decía, el oficio de ser maestro, y él no era intelectual de la pedagogía ni era lector de textos pedagógicos,
pero cuando yo leí El maestro y su formación tras las huellas del imaginario y su otro texto sobre el maestro, alcancé a comprender que si es un oficio ser maestro, y tuve la oportunidad de sentarme con él aquí en el comedor en donde estoy y decirle que era verdad, que ser maestro es un oficio. Entonces a mí me complace mucho, después de tanto tiempo, poder volver a mirar que se hace maestro, que no nacemos maestros, sino que nos hacemos, y que es fundamental en las escuelas normales reactivar esa palabra maestro, porque si bien a través de la historia se han dado varios títulos que admiten la profesionalización o no la profesionalización en contexto, pero que están ahí puestos. Lo mismo cuando habla usted de del currículo, del diseño curricular, y el ejemplo bonito sobre el cartero, que es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro oficio, es materializar esos objetos de enseñanza y esos objetos reales en la práctica para que seamos realmente unos artesanos de la enseñanza. Vamos a pasar pues a uno o dos maestros que quieran hacer alguna pregunta, alguna participación, y así vamos entonces cerrando este espacio en el día de hoy. ¿Puedo decir dos cositas que se me olvidaron? Sí, señora, sí, con mucho gusto. Una, primero yo creo que la imagen del cartero que usted bien utilizó significa que no recibimos más sobres. Nosotros decidimos. Dejamos de ser carteros. Y eso hay que formarlo en las escuelas normales. No ser más cartero. Uno decide qué enseña y cómo enseña. Y el otro que me parece importante, y es un regaño que acabo de recibir por el WhatsApp, es que hay que desterrar a la psicología de la sala de clase. Porque resulta que, y eso a mí me parece súper complicado, porque existen leyes en el país, o el país se ha hecho, estoy hablando de Colombia aquí también, pero estoy hablando de Colombia, cuando yo hablo del país, yo hablo de mi país, que es Colombia. Existen leyes sobre los temas de inclusión, pero también existen unos procesos de psicologización que no ayudan en nada a esos procesos de inclusión. Yo entiendo que los muchachos pueden ser diagnosticados, pero también entiendo que un maestro tiene que saber, y eso se aprende en la práctica cuando uno se forma como maestro, primero que todos los niños tienen derecho a estar en la sala de clase, sea cual sea su condición. Primer punto. Segundo punto, que los psicólogos pueden decir lo que quieran, pero los maestros sabemos lo que tenemos que hacer nosotros. Y nosotros no podemos, de ninguna manera, psicologizar a nuestros alumnos. Porque es muy fácil decir, y eso yo lo he escuchado por ahí, no, es que no aprende porque tiene una dislexia. Dislexia. A ver, no es cierto eso. Los nenes disléxicos aprenden todo. Y el problema del maestro, que él sepa que si tiene un disléxico en la sala de clase, sepa lo que tiene que hacer. No que se desenganche del disléxico y lo mande a un especialista, porque él no sabe qué hacer. Y eso se lo digo yo como maestra de escuela que he sido durante 10 años, que tuve niños disléxicos, porque llegan todos a la escuela pública en el Uruguay. Y no solo disléxicos, sino con problemas bastante más profundos. Pero yo nunca jamás, ¿sí?, lo descarté porque era disléxico o porque era sordo o porque tenía problemas psiquiátricos serios. Porque él tenía todo el derecho del mundo de estar con los otros niños, porque en principio es niño. Y los psicólogos a veces se olvidan de eso. La psicología es una disciplina bien interesante, pero es una psicología con la cual se conversa cuando un maestro está bien formado y sabe qué le puede pedir y qué no, porque los que le hacemos las demandas a las disciplinas somos nosotros los maestros, no las disciplinas a nosotros, y eso cambia radicalmente la situación. Eso quería agregar nomás. Maestra Araceli, muy bien su
sus dos aclaraciones y sus dos posturas críticas. Ahorita entonces, Arley, le doy la palabra a Arley, luego a la rectora y otras dos intervenciones por parte de los maestros. Bueno, sí, muchas gracias, Daniel. Con los buenos días para todos mis queridos maestros de la Escuela Normal, demás asistentes que acogieron esta convocatoria. A la maestra Araceli, de verdad que, pues para mí que yo llego nuevo a la Escuela Normal como coordinador de la práctica pedagógica y la investigación apenas hace 8 meses, es un orgullo porque a la primera que escuché dentro de todas esas capacitaciones que nos están brindando fue a usted, y ese tema de la vocación y ese tema de ser maestro en una escuela normal también me apasiona, y sobre todo ese sentimiento, ese sentido de pertenencia con lo que, como lo trabaja usted, me llega, y el objetivo era tenerla en nuestra escuela normal, con nuestros maestros, con los maestros de otras escuelas normales que la quisieran escuchar. Entonces, primero que todo, en nombre de nuestra familia normalista, queremos agradecer pues este espacio que nos brinda hoy, que no sea el último, que sean muchos otros encuentros con los que podamos interactuar con usted. De verdad que son muy valiosos esos aportes. Yo me quiero quedar con varias ideas. El maestro como ejemplo, desde lo que enseña, lo abordó usted. Uno no puede dar de lo que no tiene, así lo llamo yo, y más cuando está enfrentado con chicos. Uno no puede ir a decirle al niño no robe cuando uno lo hace, o no maltrate cuando uno lo hace. Uno tiene que ser siempre un ejemplo a seguir. Siempre lo he dicho, nos convertimos en el momento en que tomamos esta decisión de ser sujetos públicos, y siempre la sociedad tiene los ojos puestos en nosotros para criticarnos, para apoyarnos, para felicitarnos, pero siempre nos tiene los ojos encima. ¿Por qué ser maestro? Definitivamente queda esa reflexión para muchos de nosotros, ya que el maestro de una escuela normal debe ser diferente al de una escuela o al de una institución regular, y usted lo ha trabajado muy bien en lo que expone. Además de que es un profesional o un ser inacabado, debe de procurar siempre por continuar su formación para poder brindar lo mejor a sus estudiantes desde ese ser, no desde ese aprender. Y ese maestro de maestros, fundamental para que nuestra escuela normal continúe con esos excelentes procesos que viene trabajando desde tiempos atrás, en manos de cada uno de los maestros que hacen parte de ella. Entonces yo hoy quiero agradecerle a usted inmensamente por este espacio. La verdad es que me siento muy complacido. Al maestro Daniel, que de verdad pues fue el enlace. Hace rato yo le venía escribiendo a usted, pero no tenía pues como ese eco, porque de pronto no me conocía. Más al maestro Daniel pues ha tenido la oportunidad de seguirla y trabajarla. Entonces, agradezco a Daniel por esta gestión que nos ayuda hoy a tener este espacio tan valioso. Entonces, muchas gracias. Ahora le doy paso pues a la rectora. Bien pueda, señora rectora. Muy buen día para todos y todas, maestra Araceli, qué bueno tenerla con nosotros. Qué bueno tenerla con la familia normalista. De verdad que agradecemos inmensamente que usted esté acá en este encuentro. Y es un encuentro de familia, porque así lo percibimos nosotros, los maestros de la escuela normal, los padres de familia, los estudiantes, nos sentimos como una familia. Y gracias a usted por estar con nosotros el día de hoy. Realmente es muy significativo el aporte que nos hace, la formación de los maestros en ejercicio y de los maestros en formación. Entonces, para usted, maestra Araceli, inmensa gratitud de parte de la institución, de la Escuela Normal Superior Amagá, por todo ese saber que nos trae el día de hoy. Realmente, como lo dijo el coordinador Arley, hace mucho tiempo que tratábamos de contactarla, porque su saber es muy importante para nosotros. Que usted nos comparta su saber, eso nos llena de gran alegría,
Eso nos llena de gran satisfacción y yo creo que nos anima a continuar esa bonita labor de ser maestro, con gran compromiso, con gran liderazgo, como lo han hecho los maestros de la escuela normal, con esa calidad y sobre todo con ese ejemplo, con ese ser, con el vivir del maestro que usted lo enfatizaba, maestra Araceli, de que el maestro no enseña con su discurso, sino con su ser de maestro. Entonces, muchas gracias, maestra Araceli, por estar acá. Gracias al coordinador Arley por hacernos también la gestión y en especial al maestro Daniel. Entonces, y a ustedes, maestros, muchas gracias por estar presente en este encuentro y por aprender de las palabras de la maestra Araceli. Realmente son muy significativas y nos deja una gran enseñanza, maestra Araceli, para continuar esa labor de ser maestro con mucho compromiso y con mucho sentido de pertenencia por el ser maestro. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, doña Flor, por sus palabras de agradecimiento a la maestra Araceli. Entonces, Arley, usted entonces ya cierra el evento. Daniel, quisiera antes, el maestro Néstor tiene una pregunta que quisiera pues que él personalmente se la trasladara a la maestra Araceli. Bien pueda, maestro Néstor Castro. Muy buenos días. Sí, realmente doy agradecimientos a la maestra Araceli. Yo soy un profesional en otra área, no me he formado en las normales, ni tampoco fui a realizar una licenciatura en la universidad. Soy ingeniero metalúrgico y estoy trabajando, desempeñando mi labor y entregando un poco de mis conocimientos adquiridos en el área de matemáticas y en este momento sirviendo a la Normal Superior de Amagá. Realmente sus conocimientos le dan a uno mucha luz para entender nuestro rol dentro de la formación de maestros y sobre todo algo que a mí me preocupa es nosotros la pedagogía la podemos entender que debe darse a todos los estudiantes de básica, primaria y secundaria para tener fortaleza a la hora de encontrar nuevos docentes, o sea, que gusten de la profesión y de la labor, y como dice el profesor Daniel Granados, el oficio, el arte. Mi pregunta específica tiene que ver con esta. ¿Cuál debe ser la exigencia, la actitud y el compromiso para encauzar la enseñanza en las normales superiores en busca de nuevos docentes, desde lo administrativo, lo académico que tiene que ver con el currículo y en la misma forma de la infraestructura y logística, o sea, de los elementos necesarios que debe tener el espacio físico como tal? Muchísimas gracias, maestra Araceli. Pues la respuesta no es fácil conociendo el medio como lo conozco, ¿sí? Yo creo que hay un tema bien importante que tiene que ver con que la normal, porque es la normal la que tendría que decidir, tiene que tener claro cuáles son sus demandas. Por ejemplo, usted es ingeniero, ¿sí? Sí. Entonces, si usted es ingeniero, mi pregunta es, ¿y les enseña matemáticas a los muchachos? ¿Ya? ¿Entendí bien? Sí, señora. Perfecto. Entonces, mi pregunta es, ¿usted alguna vez ha pensado y ha reflexionado sobre el hecho que esos personajes que tiene delante, que estudian matemáticas, que aprenden matemáticas con usted, van a tener que enseñar matemáticas? Y fundamentalmente, más que enseñar matemáticas, van a tener que saber por qué las matemáticas son importantes en el desarrollo de unos modos de pensar. Porque el tema es ese, o sea, yo puedo enseñar matemáticas, pero dejar por fuera una parte fundamental. El otro día yo leía un artículo que me reí mucho,
porque yo hace 1000 años que digo lo mismo, pero nadie me escucha, que uno aprende matemáticas no para resolver ecuaciones en la vida solamente, que uno aprende matemáticas porque eso le abre, se lo voy a poner así como entre metafórico y un poco fuera de los cánones académicos, para que las neuronas se le conecten de otra manera cuando tiene que pensar problemas, profe. Y no de una sola manera. Entonces, el profe de matemáticas tendría que tener por lo menos alguna reflexión. Yo no le digo que estudie sobre la cuestión, no vale la pena, lo que importa es lo que usted piensa sobre el tema, ¿sí? Y que escriba unos papelitos ahí diciendo, a ver, cuando yo enseño esto, ¿qué pasa al otro lado? Y otra cosa que es un ejercicio muy bello es preguntarle a los muchachos a ver qué les pasa al otro lado cuando usted enseña. Cuando usted enseña ecuaciones o el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, para mí esa es la parte importante del papel que tienen que jugar las matemáticas, porque si usted hace eso, el personaje cuando sea maestro se va a preocupar también de que sus niños entiendan qué es esto de tener matemáticas en la cabeza, por decirlo así poéticamente. Entonces, esas son las cosas que son importantes cuando uno forma maestros. Entonces, cuando uno selecciona, y la normal tiene que seleccionar, muchas veces personal, tiene que tener contemplado esa parte de la historia. Porque usted está en la normal, no es una institución que forme para cualquier cosa, no. O sea, no es un bachillerato donde los estudiantes van a elegir qué hacen. La formación complementaria es esencial, entonces tiene que venir de arrastre en la normal, todo para que la formación complementaria cumpla con su papel. Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupan de la selección de gente, de académicos para una escuela normal, o sea, que entiendan dónde se meten. Mire, hay una cosa que para mí es fundamental, es cuando usted va a una escuela de medicina, usted tiene garantizado que todos los que están ahí son médicos. ¿Sí? Y van a formar médicos. Posiblemente el profesor de biología de primer año no sea médico. Es posible. El de matemáticas, el de química, el de física, no. Pero de un cierto momento en adelante, son todos médicos. Porque el oficio no se aprende solo, vuelvo a insistir, en los libros, se aprende en la vivencia cotidiana, desde el proceso mismo de formación. Entonces, ese es un tema no menor, ¿sí? Cuando hay que seleccionar personal para una escuela normal. No sé si le contesté, pero a mí lo que más me interesa de su pregunta es cómo hacemos para que los nenes entiendan las matemáticas que tenemos en la cabeza. Eso es lo que más me importa. Y los estudiantes normalistas, ni hablemos, son fundamentales. Daniel. Sí, señora. Maestra Gloria Villegas, bien pueda. Muchas gracias, muy buenos días a todos, especialmente a la docente, profesora, maestra Araceli Tezanos. He tenido el privilegio de leer algunos de sus documentos, justamente cuando comenzamos la pandemia y estaba en ese shock. Lo primero que hice fue leer el libro de las prácticas tempranas y tardías. Me encantó ese documento, lo compartí con otros compañeros. Me fascinaba pues su diálogo en las cartas, ese diálogo epistolar con el doctor Echeverry. Me motivaba mucho sus disertaciones y sus enseñanzas. También tuve la oportunidad de estar en una conferencia suya en Medellín hace bastantes años ya. Me ocupó acá en la normal de Amagá, en la básica primaria. Llevo ya bastantes años acá. Le agradezco mucho, infinitamente, por todas sus enseñanzas,
por compartir con nosotros todas esas experiencias. Me encanta mucho pues tenerla entre nosotros. Yo quería pues decirle que la admiro mucho, que la tengo siempre en cuenta en mis reflexiones, en mis diarios pedagógicos. Agradecerle a los organizadores de este evento. Ha sido maravilloso poder contar con esta presencia tan especial. Y sí, eso era todo. Darle muchas gracias a la maestra Araceli y que siga adelante y contando con este público que la admira y que siempre le dará like porque la quiero mucho. Muchas gracias. Gracias, Gloria, muchas gracias. Bueno, maestra Floralba. Muchísimas gracias. De nuevo, maestra Araceli, pues para agradecerle por este espacio, por su reflexión. Me siento también, así como la profe Gloria, muy orgullosa de verla, aunque este año en las participaciones que hemos tenido pues con el ministerio, con Seduca, ya la estamos viendo en varias ocasiones y de verdad que es un placer volverla a escuchar. Yo siento que desde lo que usted hoy nos comparte, pienso que nosotras las escuelas normales quedamos con un compromiso y ojalá que este diálogo no se quede en que hoy 16 de junio la tuvimos a usted como invitada. No, ojalá que como escuelas normales empecemos a pensarnos desde la invitación que usted nos hace, porque es que somos nosotros los que vivimos la realidad, los que estamos formando a los futuros maestros y entonces con el mensaje que usted nos da, yo vuelvo y reviso el decreto 1236 de 2020 y yo digo, Dios mío, qué pena con la maestra Araceli, qué pena. Y qué pena es porque las normales, en vez de habernos pronunciado, sencillamente cogimos el sobre y lo estamos adaptando. Ya adaptamos el currículo en la normal de Amagá, porque ya los maestros tienen que salir hasta directivos. Entonces, por Dios, yo pienso que este conversatorio nos tiene que servir. Es para que las escuelas normales de Antioquia, de Colombia, de verdad nos movilicemos, porque si vamos a seguir dejando que otros nos piensen y que otros digan qué es lo que tenemos que hacer, no somos escuelas normales, no somos unos borreguitos, somos una institución educativa cualquiera que estamos haciendo lo que por ley nos están indicando. Qué vergüenza decirle hoy, maestra Araceli, que en vez de pronunciarnos y protestar, armamos el paquete y ya tenemos nuevo plan de estudios para todo lo que nos dice el 1236, que no es solo formar los niños pequeñitos. No, si usted ya lo leyó, es impresionante la responsabilidad que nos han dado. Entonces, no, compañeros, tenemos que aprovechar este conversatorio con la maestra Araceli, pero para que las normales de Colombia nos movamos, porque no, o sea, ¿cómo vamos a dejar que sean otros los que digan que le toca hacer una escuela normal? Si nosotros somos las normales, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios la bendiga, de verdad que me encanta volverle a escuchar, también la he leído y no, de verdad que ojalá usted pueda acompañar al equipo directivo inicialmente, que los rectores empiecen a movilizarse en Colombia de decir, bueno, vengan pues, ¿qué es lo que va a hacer las normales en Colombia? Porque no es todo lo que el decreto nos está diciendo hoy. Qué susto. No. Muchas gracias. ¿Puedo responder, Daniel? ¿O Gerardo? Bien pueda. Señora, bien sí, pueda, señora. Mire, dos cosas. Por ahí apareció, porque yo leo todas las cosas que escriben. Yo no puedo contestarle al profesor Néstor qué tiene que hacer la normal para seleccionar su personal. Yo ya más o menos dije cosas, porque eso es una decisión, sería contrario a mis principios que yo le dijera a la normal qué es lo que tiene que hacer. Y respecto del 1236, que me parece un decreto aberrante, eso ya lo he dicho públicamente, Flor, o sea, yo no ando con chiquitas porque ya me invitaron a una reunión sobre el 1236. Por ejemplo, a mí me parece absurdo que siga estando la aberración que está en la Ley General de Educación, que dice que la pedagogía es la disciplina fundante, ¿sí?, de la enseñanza. Están locos. Eso es una aberración teórica por donde lo mire, teórica, práctica, lo que más les guste. Y siguen repitiendo la vaina como si fuera la ley. Están
No, ese decreto es aberrante. Yo no sé cómo lo aceptaron. Esa es mi pregunta. Pero es un problema de ustedes. Yo no voy a abrir juicio. Ya reté a los rectores que conozco, que algunos fueron estudiantes míos, además. Ya dije lo que tenía que decir. Ya me enojé. Muchas gracias, maestra. Daniel, yo no veo más manos levantadas. No agradecerles a todos por la participación. Queda la tarea, como dice la maestra Flor. Lastimosamente, sí, debemos pues seguir unas directrices, pero estos espacios tienen que servir para esa reflexión maestra, para como escuelas normales pensarnos el papel que debemos jugar en estas sociedades. Entonces, no agradecerle nuevamente, maestra Araceli, complacidos de tenerla. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos continuar estos diálogos normalistas que iniciamos el día de hoy. Un momentito, los decretos del gobierno no son para seguirlos, Gerardo. Los decretos del gobierno son para cuestionarlos. Y eso es lo que a mí me tiene muy enojada, que aceptaron el decreto como si fuera la última maravilla. No, señor. O sea, ya tuvimos que pelear para que no nos cerraran las normales, y eso lo sabemos súper bien todos, ¿sí? Entonces, ahora no dejemos que hagan lo que ellos quieren con las normales. Es lo que nosotros queremos hacer, no ellos. ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias. Perfecto, no, muchas gracias, tranquila, no hay Y problema. como dicen los pequeños cuando uno sale del aula regular, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, que tengamos un feliz día. Muchas gracias a todos por la paciencia que me tienen. Ya. Muchas gracias por esa invitación, por la invitada y por el equipo organizador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias. Un abrazo inmenso y mil gracias por haberme regalado este espacio. Yo soy maestra tutora de aquí de Antioquia y para mí fue todo un privilegio haber podido estar. Muchísimas gracias. Linda Ana. A usted, maestra, por haber aceptado la invitación. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por el evento. Que tengan un buen día a todos. Igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.